Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Una vez más nos encontramos aquí desde el Centro para la Excelencia Familiar, aquí en la carrera 40, número 112, barrio Carabelas de la ciudad de Bogotá. Presencialmente usted puede venir, reunirse con nosotros, disfrutar de un momento de compañerismo juntos y alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios como familia de la fe. Estamos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio fielmente, la palabra del Señor, porque la palabra del Señor convierte el alma y hace sabio al sencillo. Una palabra que es medicina para nuestros huesos, dice la Escritura. Queremos invitarles para que oremos juntos, recordándoles que Centro para la Excelencia Familiar, el CEF, es comunicando el Evangelio fielmente, con fidelidad al soberano, único, inmortal, invisible, creador del cielo y de la tierra, nuestro Padre amoroso, nuestro buen Dios. Con fidelidad a la familia de la fe, que es la iglesia, con fidelidad a nuestras familias y con fidelidad a la bendita palabra del Señor. Recuerde que la palabra del Señor convierte el alma y hace sabio al sencillo. No lo olvide. Vamos a tener un momento de oración antes de iniciar nuestros estudios bíblicos de esta mañana. Y queremos invitarles a ustedes a estar orando allí desde sus casas, como también puede usted y sus familiares, amigos, vecinos, conocidos, orar junto con nosotros o pedir, hacer sus peticiones de oración a nosotros, que con mucho gusto les estaremos apoyando en oración e intercediendo a nuestro buen Dios por usted, por su familia. Puede comunicarse con nosotros al 318-393-0171. No lo olviden, 318-393-0171. Y durante la semana usted puede ver este video en vivo y en directo. Lo puede ver hoy a través de santel.info. Y durante la semana usted lo puede escuchar, puede meditar en él, tomar sus apuntes, repasar los textos bíblicos que les dejaré durante la semana para que lo estudie y lo reflexione en YouTube, Santel TV, como también en las diferentes redes sociales. Puede entrar a nuestro canal Centro para la Excelencia Familiar. Vamos entonces a orar al Señor. Y una de las peticiones que debemos tener delante de la presencia del Señor es que ahora en el mes de marzo van a haber elecciones. Es un tiempo electoral donde van a elegir representantes al Congreso de nuestra nación, como también se elegirá candidatos de las diferentes entes políticos, de los diferentes partidos, grupos, donde se van a escoger unos candidatos para después elegir el presidente de la República. Así que oremos al Señor, porque bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero también la palabra del Señor dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, mas cuando el injusto gobierna, el pueblo gime. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría en el momento de votar. Si usted cree que la democracia es el mejor sistema, entonces salga a votar. No deje que otros decidan por usted. Usted escoja. Si usted no vota, otro votará, y entonces usted va a terminar apoyando sin querer la persona que eligió otro. Así que pídale al Señor que le dirija, le oriente bien para que usted participe de la época electoral. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, nos encontramos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu inmenso amor, por el cuidado que tienes para nuestras vidas. Y te estamos pidiendo en esta hora, Señor, que tú tomes la mente y el corazón de cada una de las personas que nos están escuchando. Si tienen problemas de salud, eterno Padre, pasa tu mano sanadora y divina sobre su cuerpo y sea quitando toda dolencia, toda herida, toda llaga. Cicatriza, Señor, las heridas que tiene. Cicatriza, eterno Padre, los problemas que se le han gestado en su organismo, la gastritis, cualquier tipo de problema gástrico que estén padeciendo. También, eterno Dios, te suplicamos que limpies las arterias y permitas que la sangre circule bien. Te pedimos tu bendición sobre la vida del hermano Pedro Pérez, que su recuperación de salud sea, Señor,
una bendición tuya para su vida, lo mismo para nuestra hermana Beatriz y Manuel Jaramillo. Tu bendición les guarde siempre. También, eterno Dios, ten misericordia del hermano el hermano Luis Aguirre. Su familiar, Señor, sea sanado por ti. Su familia sea vuelta a ti, Señor. Vuelve a ti el corazón de ellos. Te pedimos por nuestros hijos, nuestras familias, por aquellos familiares que no te conocen, que ellos abran su corazón a ti. Gracias te damos en este momento, eterno Dios, y te pedimos que sanes también nuestra economía. Sabemos de la situación difícil que se atraviesa en la economía del país, pero tú, Señor, eres Jehová Jireh, el proveedor, el Dios que provee, el Dios que da. Ten misericordia, Señor, y sé nuestro proveedor, como también nuestro protector, y que tu presencia nos guíe y nos acompañe siempre. Ahora quédate con nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra para edificación de nuestras vidas y para alabanza y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, muchas gracias te damos. Amén y amén. Entonces, mis amados hermanos, hemos venido estudiando en la palabra del Señor acerca de las enseñanzas bíblicas sobre la oración. Y hablábamos acerca de que la oración reconoce la santidad soberana de Dios y le adora en humildad. También vimos acerca de que la oración celebra las grandes obras de Dios a través de su pueblo, como está en Primero de Reyes en el capítulo 8. Pero también vimos que la oración se dirige a un Padre amante, como nos enseñó Jesús. Cuando usted ore, diga: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esa oración declara la bendición divina sobre el pueblo de Dios, como está en Números 6, 23 al 27. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga mucha paz en tu corazón. Pero igualmente la oración recuerda las acciones divinas de salvación, la intervención de Dios en salvación para tu vida y para mi vida. Ahora, una de las cosas que mencionamos es acerca de que la oración no se trata de darle información a Dios. O sea, orando al Señor no es para darle información a Dios o tratar de cambiarlo, como está en San Mateo en el capítulo 6, versículo 8. Entonces, a veces cuando estamos orando decimos: Señor, como dices en tu palabra. Pues Él sabe qué dice la palabra, porque es la de Él. La escritura es de Él, su palabra es de Él. Entonces, no es darle información a Dios o tratar de cambiarlo. Cuando Dios ha dicho: no se unan en yugo desigual con los infieles, entonces no es orar al Señor: Señor, esta persona con la cual me voy a casar o esta persona con la cual voy a hacer este negocio, esa persona no confía en ti, no cree en ti, pero Señor, cámbiala para poder hacer el negocio con ella. No, no se trata de condicionar a Dios o pedirle a Dios que Él cambie lo que Él ha dicho. Por ejemplo, Dios ha dicho: no matarás. Punto. Entonces no puedo orar al Señor diciéndole: Señor, entonces permite que si me atracan yo mate el que me atraca. No, Dios ha dicho: no matarás. Así que no se trata de darle información a Dios o tratar de cambiarlo. Pero igualmente hablábamos acerca de que la oración obedece a Jesús. San Mateo capítulo 6, versículo 9 de la palabra del Señor nos menciona acerca de que todo lo que pidiéremos al Padre en nombre del Señor, Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la oración obedece a Jesús. Veamos lo que dice la palabra del Señor entonces en San Mateo capítulo 6, versículo 9 de la palabra del Señor, que dice así. Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad también en el cielo como en la tierra. Por eso decimos que la oración obedece a Jesús. Y el evangelista Lucas, allí en el capítulo 11 claramente, él nos plantea en el capítulo 11, versículo 1, de la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó,
uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a los discípulos. Entonces, la oración obedece a Jesús y recibe las enseñanzas de él. Pero también hablábamos acerca de que la oración comparte con Dios las preocupaciones que tenemos por la familia. Nosotros debemos ser personas que nos preocupemos por nuestra vida familiar. Usted puede mirar en Primera de Crónicas de la palabra del Señor, en el capítulo 4 de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10 de la palabra, que dice lo siguiente: Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios todo lo que pidió. Entonces, la oración comparte con Dios las preocupaciones por la familia. Mis amados hermanos, veamos entonces también hoy que la oración intercede ante Dios por otras personas necesitadas. Y les mencionaba les coloqué un ejemplo acerca de que el árbitro que está allí en la mitad de los boxeadores es el que está intercediendo por aquel que le dieron el golpe muy fuerte y casi lo noquean. Entonces, mencionamos igualmente en la palabra del Señor que la oración pide que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de todo aquello que Él ha planeado, y que busca la dirección y la obra del Espíritu Santo. Bueno, hablemos entonces hoy, allí mirando en la palabra del Señor, en Primero de Reyes, en el capítulo 3 de la palabra del Señor, Primero de Reyes 3, versículo 9, en la Escritura. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 9, que dice lo siguiente: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando y analizando en la palabra? Que la oración busca sabiduría y dirección de Dios. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Aquí Salomón no le está pidiendo a Dios riqueza, aquí Salomón le pide sabiduría. ¿Pero para qué? Dice: para guiar a este pueblo tuyo tan grande. Entonces, para ayudar al pueblo, o sea, la oración busca la sabiduría y dirección divina. Pero igualmente la oración continúa por largos periodos, no es algo temporal. Ustedes recuerdan allí en Lucas, en el capítulo 18, de aquella viuda que estaba pidiendo que se le hiciera justicia. Y entonces la viuda pide que se le haga justicia, pero dice que no cesaba ni de día ni de noche. Bueno, eso es lo que debemos hacer. Aun cuando parezca que Dios no te está respondiendo, que Dios está en silencio, debemos clamarle a Él. Pero también recuerda que la oración trae esperanza. ¿La oración trae qué? Esperanza. Te invito a abrir tu Biblia allí en Primera de Samuel, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 7 al 10. Aquí tenemos una oración. La oración de Ana es estéril y está clamando a Dios por un hijo. Y dice en Primera de Samuel 2, 7 al 10, pero quiero que miren primero el versículo 1. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Qué hace Ana? Clamar a Dios. Ahora miremos versículos 7 y 10. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio en su honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza.
Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Entonces, la oración que trae esperanza. Allí está hablando Ana, clamando al Señor y hablando de lo que sería su futuro, un futuro esperanzador. Pero asimismo, mis amados hermanos, en Primera de Samuel, en el versículo 16, de donde estamos, la Escritura nos dice lo siguiente: y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que la oración expresa íntimos pensamientos y deseos. En Segunda de Reyes, en el capítulo 20, versículo 13 de la palabra del Señor, 20:13, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 3 de la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 3. Y les pido perdón por mi equivocación. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. O sea que, ¿qué encontramos? Encontramos entonces en Primera de Samuel que él está clamando a Dios por expresándole sus pensamientos y deseos más íntimos, Ana, clamando al Señor. Y en Segunda de Reyes encontramos a Ezequías diciendo, llorando con lamento y con queja delante de la presencia del Señor. O sea que a través de la oración nosotros le expresamos a Dios cómo nos sentimos emocionalmente. Dice, si hay alguno alegre, cante alabanzas. Si está afligido, haga oración. Entonces, ¿por qué? Porque a través de la oración expresamos nuestros más profundos pensamientos y deseos. Pero asimismo también, mis amados hermanos, la oración expresa gratitud por la obra que Dios hace en nuestras vidas. La oración expresa gratitud por la obra de Dios en cada uno de nosotros. En Primera de Samuel, en el capítulo 2, de los versículos 1 al 10, donde leíamos ahora, vemos en la oración de Ana que ¿qué está haciendo? Orando al Señor. Dice, mi corazón, en el versículo 1, mi corazón se regocija en Jehová. Ella está expresando gratitud por lo que Dios hizo por ella. Siendo estéril, Dios le concedió la oportunidad, la posibilidad de concebir un hijo. Ahora, si vamos a mirar la palabra del Señor en Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 2 de la Escritura, Colosenses 4:2 de la palabra del Señor, usted y yo podemos encontrar allí el capítulo 4 y en el versículo 2 también expresión de gratitud. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, expresar a Dios gratitud por su obra en tu vida y en mi vida. Por eso dice, nosotros también tenemos un amo en los cielos. ¿Quién? Dios. Y en la oración hay arrepentimiento del pecado y se pide perdón. Vamos a mirar en el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículo 13 de la palabra del Señor. Así dice el Señor, más el publicano, así dice la palabra del Señor. Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Entonces hay una oración de ¿qué? De arrepentimiento del pecado y donde se le pide perdón a Dios. O sea, le está pidiendo a Dios que le perdone sus faltas, su pecado. También lo encontramos en Mateo, capítulo 6 de la palabra del Señor, en el versículo
12. Mateo 6, 12, que nos dice así: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Recuerda que hablábamos ahora 8 días acerca de ello, que debe haber una actitud en nosotros perdonadora. O sea, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, pero a la vez también debemos estar dispuestos ¿a qué? A perdonar a otras personas. El Salmo 65, en la palabra del Señor, en el versículo 3, nos dice así: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. O sea que en la oración hay ¿qué? Arrepentimiento del pecado y solicitud de perdón a Dios. Pero asimismo, mis amados hermanos, en la oración nos dirigimos a Dios de maneras en que probablemente algunos seres humanos no lo entiendan. O sea que clamamos a Dios y algunos no van a entender la manera en que nos estamos dirigiendo a Él. Como en el caso de Ana, en el capítulo primera de Samuel, en el capítulo 1, versículos 12 al 18. Ana está orando y dice la palabra del Señor que ella estaba como en una especie de éxtasis, estaba balbuceando, o sea, era tal su momento de entrega al Señor, su búsqueda del Señor, una oración con demasiada carga emocional, que el sacerdote Elí le dijo: mujer, estás ebria, digiere tu vino. O sea, la tomó como por borracha. Y ella le dice que no, ella no está borracha, sino que tiene una profunda carga en su corazón delante de Dios. Ahora, mi amado hermano, entonces, por esa razón, estoy manifestando que a veces en la oración las personas, los seres humanos, es posible que no nos entiendan o que no entiendan lo que estamos orando. Pero recuerda que te estás dirigiendo a Dios y en ese momento no te debe preocupar quién está, quién no está, quién te oye, quién no te oye, sino que debes estar plenamente conectado con Dios. Pero también a través de la oración se hacen promesas a Dios. Allí en Primera de Samuel, en el capítulo 1, en el versículo 11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, note que es una mujer estéril que le está clamando a Dios que le dé un hijo varón. Pero ¿qué dice? Le promete a Dios devolverle ese hijo a él para que sirva en el templo y haga voto de nazareno. Entonces, en la oración se hacen promesas a Dios. Ahora, ten mucho cuidado, porque la palabra del Señor dice en Eclesiastés capítulo 5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Cumple lo que prometes, porque Dios no se complace en los insensatos. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así que es importante, es menester que cuando hagas promesas a Dios las cumplas. Pero también en la palabra del Señor nosotros encontramos que cuando clamamos a Dios en la oración hay las respuestas de Dios. O sea que clamamos a Dios y Él ¿qué? Nos responde. O sea que ¿cómo nos responde? En la oración. Veamos Números 14, versículos 20 al 24 de la palabra del Señor. Dice: entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu,
y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué estamos estudiando? Que en la oración se oyen las respuestas de Dios. Y aquí Moisés está clamando a Dios, Caleb está clamando a Dios, y Dios está dando entonces la respuesta en la oración que ellos están haciendo, y les está prometiendo que va a bendecir a Caleb porque se mantuvo firme y con fe delante de la presencia del Señor. Vayamos al libro de Esdras. Esdras en el capítulo 8, versículo 23 de la palabra del Señor. Esdras 8:23 nos dice así: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Que Dios nos oye y nos da las respuestas. Que en la oración se oyen las respuestas de Dios. Y vuelvo a leer lo que dice Esdras. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio, o sea, Él respondió. Por lo tanto, mis amados hermanos, eso es lo que encontramos en la palabra del Señor, que Dios responde a nuestro clamor, que Dios responde a nuestros ruegos hechos en la oración. Pero también vemos que la oración procura que se lleve a cabo la misión de Dios. O sea, Dios tiene una tarea para todos y cada uno de nosotros. Dios quiere que ejecutemos esa tarea, que la pongamos por obra. Y nos dice de la siguiente manera en el Salmo 64, versículo 9 de la Escritura. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. La oración que procura que se lleve a cabo la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? Que proclamemos su verdad a otros, que hablemos del Evangelio, que compartamos de Jesucristo. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Estamos, mis amados hermanos y amigos, para compartir de Jesucristo a otras personas, para hablarles acerca del amor de Dios. Y si usted mira allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículos 40 al 43. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviendo al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio a toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. O sea que la oración procura que se lleve a cabo la misión de Dios. Había muerto Tabita, y Pedro entonces ora por ella. Ella vuelve a la vida, mucha gente cree en el Señor, y Pedro también se queda allí compartiendo del Señor, porque en la oración procuramos que se lleve a cabo la obra de Dios. Por eso debes clamar al Señor por aquellos que no conocen de Jesucristo, incluido tu familia que no le conoce, no le ha recibido, y también por aquellos que predican, enseñan la palabra del Señor, para que Dios les dé fortaleza, para que el Señor les ayude, para que el Señor los guíe, e igualmente para que también los que escuchan se conviertan de las tinieblas a la luz admirable. Pero no olvides que no solamente es tu oración, sino que debes estar listo para ir a cumplir la misión. En la oración, mis amados hermanos, se instruye sobre la naturaleza de Dios, o sea, ¿quién es Dios? Volviendo a Números, en el capítulo 14,
del libro de Números. Números 14 de la palabra del Señor nos dice en el versículo 21, 18 y 21. Números 18 dice así: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que el Señor es ¿qué? Tardo para la ira y grande en misericordia. Y hablamos acerca de que la oración instruye sobre la naturaleza de Dios. Aquí nos está diciendo cómo es Dios. ¿Quién es ese Dios? Y en el versículo 21 dice así: Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Entonces, versículo 20, entonces Jehová dijo: Yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Que encontramos aquí que Dios es un Dios perdonador, pero que también Él llena toda la tierra. Su gloria llena toda la tierra. Entonces, en la oración se instruye sobre la naturaleza de Dios. Puedes mirar Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 23 y 24 de la palabra del Señor. Primero de Reyes, capítulo 8, versículos 23 y 24. Primera de Reyes 8, 23, 24. Dice así la Escritura: Dijo Jehová, Dios de Israel: No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, que andan delante de ti con todo el corazón. Que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo que dijiste con tu boca y con tu mano, lo has cumplido, como sucede en este día. Entonces hablamos de que se describe la naturaleza de Dios, y Salomón está orando reconociendo que la naturaleza de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Uno, que Dios le escucha, pero también está diciendo que no solamente Dios le escucha, sino que también está diciendo que no hay otro Dios como Él, o sea que está diciendo que es único. Y también está diciendo que es un Dios que guarda las alianzas, guarda los pactos, cumple las promesas, y que es un Dios misericordioso. Entonces, en la oración se instruye sobre la naturaleza de Dios. ¿Recuerda cuando Jesús enseñó a orar el Padre Nuestro? ¿Qué fue lo que dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Santificado sea tu nombre. Allí está Jesús en la enseñanza de la oración, nos está diciendo que debemos reconocer la naturaleza de Dios. En nuestras oraciones debemos exaltar a nuestro Dios, glorificar su nombre. Y finalmente en la oración, finalmente por hoy, claro, porque seguiremos, en la oración se reciben las promesas de Dios. Volvamos a Primero de Reyes en el capítulo 3, versículos 13 y 14 de la palabra. Primero de Reyes 3, versículos 13 y 14 dice así: Y aún también te he dado las cosas que no pediste. O sea, que estamos hablando que en la oración se reciben las promesas de Dios. Salomón clama a Dios, Salomón le pide sabiduría a Dios, y nota lo que Dios le dice: y también te he dado todas las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces, allí en la oración, Salomón clamó a Dios y Dios le respondió y Dios le prometió. Entonces, en la oración se reciben las promesas de Dios. Espero que hayas aprendido hoy algunas cosas, algunos aspectos importantes, interesantes que encontramos en la palabra de Dios acerca de la oración. Padre, gracias te damos en esta hora por tu infinita misericordia, por tu gran amor.
Bendice, oh Dios, la vida de las personas que nos están escuchando, la vida de las personas que reflexionarán en estos textos bíblicos durante la semana. Que tu misericordia esté con ellos y guíales hacia toda verdad. Te lo imploramos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y nuestro amado Salvador. Amén y amén. Bendiciones para todos ustedes, mis amados hermanos. Que el Señor siga bendiciendo y protegiendo sus vidas. Bendiciones.